Hace algunos años atrás quedé muy impresionado al ver cómo una niña de apenas 5 años podía hablar ya más de 7 idiomas. Y obviamente eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible si apenas uno comienza a balbucear, a hablar a partir de los 2 años, un poquito antes, año, 8 meses, y a los 5 o 6 años puede hablar esa cantidad de idiomas? Es que el cerebro es impresionante. Y si uno aprovecha los primeros años de vida y los padres quieren colocar a sus hijos el mayor conocimiento posible, pueden lograr, especialmente cuando se trata de idiomas. Y claro, no hablaba todos a la perfección, pero podría comunicarse de alguna manera en los idiomas que ella hablaba. Y era un mensaje comprensible. Las personas quedaban admiradas, no porque hablaba cualquier cosa, diciendo estoy hablando chino y hablaba cualquier cosa, decía estoy hablando inglés y o nadie lo entiende. Eran idiomas comprensibles. Inmediatamente pensé en lo que sucedió en el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, Dios dio a todos los que estaban allí esperando el Espíritu Santo la capacidad de poder hablar un lenguaje que todos podían conocer. Y como habían personas de 14 países diferentes, ellos se quedaron admirados porque escuchaban hablar en su propio idioma. Resultado de eso es que más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. Nadie acepta a Jesús sin saber lo que el otro dijo. La aceptación viene por el conocimiento. Eso significa que el verdadero don de lenguas tiene que ver con un lenguaje conocido, comprensible. Mas hoy existe una tendencia en muchas denominaciones religiosas diciendo que hablan en lenguas porque tienen el don del Espíritu Santo, porque son bautizados por el Espíritu Santo, pero nadie los entiende. La pregunta es, ¿cuál sería el propósito de Dios? ¿Por qué Dios daría esa capacidad que nadie entienda? Si finalmente el Espíritu Santo vino para ayudarnos a cumplir la misión, o mejor, es la obra del Espíritu Santo el cumplimiento de la misión y nosotros somos sus colaboradores. Y si no edifica, y si no construye, y si no cumple con la predicación del Evangelio, ¿para qué daría Dios esa capacidad? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. La pregunta de hoy, ¿qué significa hablar en lenguas? La respuesta, aquí. Bienvenido a un episodio más de Respuestas aquí en Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, un capítulo más. Estamos listos para poder entrar a uno de los temas, obviamente, que hoy está de moda en muchas denominaciones religiosas, diciendo que todo aquel que es bautizado por el Espíritu Santo necesita hablar en lenguas. Y hablar en lenguas hoy se ha convertido en un momento de éxtasis emocional o en un shock a veces, donde personas comienzan a hablar, inclusive hace algunos meses atrás vi que habían colocado tutorial para hablar en lenguas. Si no se te destraba la lengua, aquí tienes un tutorial para saber qué decir. ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano a falsificar ciertos dones de Dios? O puede ser que hay tanta gente sincera que realmente tiene esa voluntad y tiene esa seguridad de que es el Espíritu Santo quien habla, cuando en realidad no está edificando a nadie, ni siquiera a la misma persona. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Cómo se ha banalizado la obra del Espíritu Santo, reduciéndola solamente a milagros o a momentos, cuando en la Biblia dice que ni siquiera aquellos que hacen milagros tienen la garantía de que Dios los conoce, según Mateo 7, 21 al 23? Ni echar fuera demonios, ni profetizar, ni hablar lenguas, ni nada. La evidencia de que realmente el Espíritu Santo está en nuestra vida es cuando su palabra está en nuestro corazón. Y la manera como el Espíritu Santo obra en nuestra vida es transformando nuestra vida, transformando nuestro carácter. Nunca es echándolos al suelo, es levantándolos del pecado. Por eso necesitamos comprender cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo este don se ha banalizado tremendamente. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso. Antes, vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra con la certeza de que
Tu Espíritu, una vez más, va a ser nuestro Maestro. La promesa de tu Espíritu es que nos conducirá a toda la verdad. Y ayúdanos a ver en todas las Escrituras de qué manera podemos comprender muchos temas que hoy se hablan de una manera muy simple, sin profundidad. Y muchas veces los dones espirituales son banalizados, son minimizados. Ayúdanos, por favor, a entender la obra del Espíritu Santo y cuál es el verdadero don de lenguas que habla tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El don de lenguas no es un asunto muy antiguo. Parece finales del siglo XIX. Cuando uno estudia un poquito la historia de ese reavivamiento que aconteció en la calle Susa, allí en Los Ángeles, vimos que hubo un reavivamiento acompañado de manifestaciones no normales, milagros, hablar en lenguas y todo eso. En otro programa de Biblia Fácil, yo ya abordé este tema del don de lenguas. Ahí incluso coloco las referencias y cómo comenzó. Hoy no quiero abordar nuevamente ese tema, sino hoy vamos a tomar algunos textos bíblicos donde las personas piensan que se debe hablar en una lengua, ya sea la lengua de los ángeles o un lenguaje no comprensible, porque la evidencia del Espíritu Santo. Tomando algunos textos bíblicos, sin embargo, aislándolos de su contexto o, como ya hemos dicho, muchas personas cortan textos para acomodarlo a sus preferencias. Vamos entonces a ver cuáles son los textos que más se argumenta para decir yo hablo en lenguas porque tengo bautismo del Espíritu Santo y la lengua no siempre tiene que ser comprensible. ¿Basado en qué? Vamos a ver hoy cuáles son esos textos. Antes, vamos a ver cuál es el origen de este don. A la verdad, todo comenzó en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es la primera manifestación donde aparece hablar en lenguas. ¿Correcto? Hablar en lenguas. Hechos capítulo 2. Mas antes de poder ir a Hechos capítulo 2, yo quiero mostrar para ustedes Hechos capítulo 1, un capítulo antes, ¿cuál sería el propósito por el cual el Espíritu Santo vendría? La promesa de Jesús es yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Esa promesa está en Juan capítulo 14. Capítulo 16 también menciona. Pero antes de que Jesús vaya al cielo, el último pedido que Jesús hace a todos los discípulos es esperen al Espíritu. Él les da una misión, vayan y prediquen el Evangelio, pero les dice, no vayan solos, esperen al Espíritu. Porque aquí tenemos que entender algo. La obra en sí es de Dios. El ser humano es apenas un colaborador, ¿correcto? Quien tiene el control de la misión en este mundo es Dios. Por eso es que el Evangelio será predicado, no con nuestros esfuerzos, con nuestra tecnología, sino por el poder del Espíritu Santo, porque Él es el único capaz de poder convencer. Nosotros apenas somos colaboradores y tenemos el privilegio de poder participar de esta obra. Bueno, ¿cuál sería la obra entonces o por qué tendrían que esperar al Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, versículo 8. Muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué vendría el Espíritu Santo? Y ahí el texto continúa diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, el Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles o sobre los 120 que estaban en el aposento alto para predicar el Evangelio. O sea, el propósito de la venida del Espíritu Santo era la predicación del Evangelio. Y claro, en Juan capítulo 14 habla que nos guía toda la verdad. Luego sabemos que el Espíritu Santo transforma el corazón. Pero su obra principal tiene que ver con convencer de pecado. Convencer de pecado, de justicia y de juicio, como Jesús mismo lo presentó. Es la obra del Espíritu Santo. Pero ahora, la obra del Espíritu Santo se ha minimizado. Ya no es la predicación del Evangelio. Ahora la obra del Espíritu Santo es que la gente cae, que la gente se levanta, que la gente salta. No, la obra del Espíritu Santo es la predicación del Evangelio. Cuando venga el Espíritu Santo,
entonces ustedes me seréis testigos. Ustedes van a predicar el Evangelio en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la obra principal del Espíritu Santo. ¿Correcto? Pero ahora se ha desvirtuado, se ha desviado. El Espíritu Santo ya no más aquel convence el pecado. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces se dice, aquí está el Espíritu, no se abre la Biblia. El Espíritu Santo trabaja a través de la Biblia, a través de la comunión. Entonces, ¿dónde está el Espíritu? Donde se abre la palabra, donde se pide su presencia, porque el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Y es a través de la palabra que se predica el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo está allí. Pero ¿cómo hoy el Espíritu Santo se ha desviado su trabajo a otras cosas que la Biblia no menciona o no tiene un respaldo bíblico? Muy bien, entendiendo eso, vamos entonces a Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo desciende y los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Vamos al versículo 8. Vamos desde el versículo 7. Mejor desde el 6, para tener un contexto mayor. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo les hago la pregunta. Cuando dice que les oía hablar en su lengua, ¿era comprensible lo que hablaban o no? Claro que sí. Yo no puedo decir, está hablando español, pero no sé ni lo que dice. Para decir que está hablando español, tengo que entender que está hablando español. Y esta gente se quedaron atónicos y confusos porque dijeron, ¿cómo es que Pedro, si ni siquiera tiene la educación de un rabino, la educación, cómo es que él puede hablar otro idioma? ¿Cómo es que Juan, cómo es que estos, que para su tiempo eran los ignorantes, pueden tener una capacidad para que puedan hablar mi idioma? Eso era la confusión. Versículo 7. Estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? O sea, el único idioma que deben hablar ellos es el griego koine. Nada más. Pero están hablando otros idiomas. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Entonces, ¿qué significa hablar en lenguas? Hablar un idioma conocido. Eso es hablar en lenguas. Allí se cumple el propósito por el cual el Espíritu Santo vendría. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que ustedes prediquen el Evangelio y me seáis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Pero para poder predicar el Evangelio hay tantos idiomas, los idiomas son barreras. Entonces, ¿cómo yo puedo predicar un alemán? ¿Cómo puedo predicar un francés si yo apenas sé 1 o 2 idiomas? Entonces ahí el Espíritu Santo puede darte la capacidad, el don de poder hablar un idioma que el otro entiende. Ese es el verdadero don de lenguas de Hechos capítulo 2. Y Hechos capítulo 2 es interesante porque cada vez que habla lengua viene de la palabra glosa. Glosa significa idioma. Por eso es que hay algunas traducciones que en lugar de lengua ya no dice, lo traducen como idioma. Le oímos hablar en nuestro propio idioma. Es una traducción más cercana del idioma original. Glosa, idioma. Ahora, ¿por qué es que Dios da ese don en el Pentecostés? ¿Por qué? Miren el versículo 9 y 10. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar, ¿qué cosa dice? En nuestra lengua. ¿Qué significa lengua? Idioma, las maravillas de Dios. Pregunto, ¿este texto no es muy claro para entender que es un don de lenguas? ¿Por qué entonces los discípulos tenían que hablar en tantos idiomas? Porque habían, cuenten, 14 países diferentes representados. Entonces no todos hablaban el idioma que se hablaba allí en Jerusalén.
Entonces ellos se quedaron maravillados. ¿Cómo se está hablando mi idioma, mi lengua? El mensaje fue comprensible, fue entendible. Y para que el mensaje sea entendible, la palabra tiene que ser clara. Tiene que haber un idioma que el otro entiende. No es que yo hablo de cualquier cosa y el otro no me entiende. No importa que no me entiendas. Eso no es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da la capacidad para que se predique el Evangelio. Miren lo que dice. Vamos a continuar. Versículo 41. Versículo 37. Después el 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Versículo 41. Y los que recibieron la palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué ellos se bautizaron? Porque ellos entendieron el mensaje. Hasta aquí está claro. El don de lenguas tiene un solo motivo: predicación del Evangelio. Entonces hay gente que tiene la capacidad de poder hablar 2, 3, 4 idiomas. Yo hace poco estuve en Paraguay. Yo quedé impresionado cómo en un lugar se estableció una iglesia. Resulta que de Brasil cruzaron la frontera y dieron el mensaje a una familia que solo hablaba guaraní. Él hablaba en portugués, el otro en guaraní. Y se entendían. No es que hablaba cualquier cosa, sino que hablaba un idioma. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios da? O la capacidad de entender o la capacidad de hablar. Para eso viene el Espíritu Santo. Sandra. Pastor, tengo una duda. ¿De dónde vienen las lenguas angelicales que dicen que reciben las personas que son bautizadas? ¿Eso está en alguna parte de la Biblia? Sí, vamos ahora a mirar ese asunto, porque lo he colocado incluso dentro de los textos que son usados para decir: yo hablo un lenguaje que nadie entiende. Pero estamos comenzando por la base. ¿Qué significa el verdadero don de lenguas? ¿Correcto? Pero gracias, Sandra, que aquí vamos a responder tu pregunta. Muy bien. Entonces, las personas hoy comienzan a tomar algunos textos bíblicos aislados de su contexto y de su principio. ¿Cuál es el principio? Tenemos que partir de una base. La primera vez que hubo manifestación del don de lenguas, tuvo un propósito. Esa era la finalidad. ¿Correcto? A partir de esa base necesitamos leer todas las veces que se hablan en lenguas, ver si se cumple con la finalidad con la cual se habló en el Pentecostés. ¿Está bien? Muy bien. Primera pregunta, y voy a comenzar con ese texto. Toda persona que es bautizada por el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Vamos a la Biblia. Aparentemente hay un texto que dice así. Vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 44 hasta el versículo 48. Hechos 10, 44 al 48. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Presten atención aquí. Mucha atención a ese texto. ¿Qué dice? Muy bien. Quien recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. ¿Dice así el texto, sí o no? ¿Sí o no? Dice, pues. Lo están leyendo el texto, ¿verdad? Dice así o no. El Espíritu Santo cayó y ¿qué cosa sucedió? Ellos comenzaron a hablar en lenguas. Ahora, nuevamente aquí atención. ¿Qué significa lenguas? Idioma. Porque aquí la palabra que se coloca igual es glosa, igual que en Hechos capítulo 2. Entonces aquí el texto traducido debía ser así: les oían hablar en idiomas. La pregunta es: ¿por qué yo sé de que no hablaban cualquier cosa si no hablaban un idioma?
por el texto bíblico, glorificaban a Dios. ¿Cómo yo sé que alguien glorifica a Dios si no lo entiendo? Ahí está la respuesta. Entonces hablaba algo que sí se entendía, era comprensible. Porque cuando lo escucharon dijeron, glorifica a Dios. Lo que está diciendo en ese idioma está dando gloria a Dios. Era un mensaje comprensible. Ahora viene la pregunta, ¿por qué cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas? ¿Por qué razón? Muy bien. De esto vamos a hablar en la próxima lección, cuando Cornelio envía a Pedro a llamar y Pedro tiene una visión, levántate, mate y come. Pero voy a tomar el mismo contexto. Los judíos y los primeros cristianos aún consideraban que sobre los gentiles, ¿no?, los judíos especialmente, Dios no tenía la salvación o el privilegio de poder alcanzarnos con la salvación, que era únicamente para los judíos. Tanto así que incluso los discípulos que eran judíos, ellos se resistieron mucho. Por eso es que Dios tuvo que mandar una visión a Pedro diciendo, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Y Dios no estaba hablando de comida, estaba hablando de conceptos, porque para un judío, un gentil era inmundo. Entonces, como inmundos o como gentiles, ellos no podrían tener los privilegios que ellos tenían, que los judíos tenían. En ese contexto, cuando el Espíritu Santo cae sobre los gentiles, miren cómo se cumple el propósito. ¿Cuál es el propósito? Evangelización. Ahora la evangelización viene al revés. No son los creyentes que evangelizan a los gentiles, son los gentiles quien da un mensaje a los creyentes. ¿Cuál es el mensaje? Por eso quedaron sorprendidos. Si sobre ellos cayó el Espíritu Santo, ya no hay más diferencia. Se acabó la diferencia. Judíos y gentiles ahora tienen el mismo privilegio. ¿Cuál era el mensaje por el cual Dios dio el don de lenguas a esos gentiles? Para enseñar a aquellos judíos que todavía tenían la mente cerrada de que solamente ellos serían el pueblo exclusivo, que ahora el Espíritu Santo es dado ¿para quién? Para todos. Pero inclusive la lengua que hablaba eran lenguas conocidas o eran lenguas entendibles o idioma entendible. ¿Por qué? Porque lo escucharon glorificar a Dios. Entonces nuevamente partimos de la base. ¿Cuál es la base? Don de lenguas tiene como propósito, ¿qué cosa? Predicación del Evangelio. Un mensaje entendible, comprensible. En ese contexto, allí el propósito era misionero. Decía a los judíos que la salvación es para todos. Muy bien. Otro argumento. Todo bautizado debe hablar en lenguas. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 6. Y muchos obviamente colocan ese texto como base, ¿no? Y vamos a entenderlo en su contexto. Hechos 19, 6. ¿Qué dice así? Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Y qué cosa dice? Profetizaban. La palabra profetizar puede ser también proclamar un mensaje o predicar, pero nuestro énfasis ahora es hablar en lenguas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál fue el propósito aquí? Vamos al principio de Hechos 2. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? La predicación del Evangelio. Muy bien. ¿Por qué es que Pablo, cuando coloca las manos, viene el Espíritu Santo y ellos comienzan a hablar en lengua? ¿Por qué razón? ¿Cuál era el propósito? Tenemos que continuar leyendo el capítulo 19. No tenemos, yo les dije un principio hermenéutico, ¿verdad? Nunca te quedes en un texto, porque la Biblia no tiene contradicción. Entonces, vamos a continuar leyendo. Ahora, versículo 9 y versículo 10. Endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por el espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cuál era la razón por la cual el Espíritu Santo venía
para que estos puedan hablar en otros idiomas, porque cuando Pablo no podía más quedarse en un lugar, los que continuarían serían los que quedaban, y ellos tenían que testificar del Señor a todos los pueblos. ¿Cuál era el propósito? Misionero. Y esto se ve más claro aún. Vamos a ver versículos 18 al 20. Muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta a sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros, los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía la palabra del Señor. ¿Para qué era el don de lenguas? Para hacer crecer la palabra de Dios. Entonces el don de lenguas tiene un solo propósito: predicación del Evangelio. Entonces cada vez que hay don de lenguas es porque había alguien que necesitaba llegar el mensaje en su propio idioma. En todos los contextos vamos a encontrar lo siguiente. Ahora, que alguien me diga, no, todo bautizado tiene que hablar en lenguas. Jesús fue bautizado y no habló en lenguas. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo y no habló lenguas. Entonces, hay gente que se siente culpable, dice el Espíritu Santo no viene sobre mí, yo intento, no me destraba la lengua. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Necesitamos entender el don de lenguas como la capacidad que Dios da para predicar el Evangelio solamente en algunos momentos específicos. Vamos a contar lenguas. Si no hablo en lenguas significa que no tengo el don del Espíritu Santo. Realmente hablar en lenguas es la evidencia que el Espíritu Santo está en la vida. Quiero hoy regalarte esta revista, la revista Esperanza en la mira de la verdad, donde vas a encontrar respuestas bíblicas muy claras acerca de este tema. Puedes solicitarle enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 y allí te vamos a enviar un enlace para que puedas colocar tus datos y nosotros te enviamos el material, ya sea digital o ya sea en físico también. Así que solicitarlo es gratuito, recibirlo también. Aprovecha ahora mismo. Ahora está a tu disposición. Continuamos con nuestro estudio entonces. Aquí hemos visto las veces que aparece donde lenguas tiene un propósito: testificar. Ahora entramos a un tema delicioso. Porque los dones que da el Espíritu Santo no da a todos por igual. Y hablar lenguas no es la evidencia del Espíritu Santo. Hablar lenguas es don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo en la vida? No es un don, es el fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque toda la ley se resume en amor. Es la evidencia. Cuando alguien me dice, yo tengo el Espíritu Santo, no es aquel que habla mucho, es aquel que sabe controlar su lengua. Tiene dominio. Tiene el don del Espíritu Santo. No te tienes que demostrar nada. Tiene que evidenciarse en tu vida. ¿Por qué razón? Porque los dones del Espíritu Santo Dios no puede dar a todos por igual. Él da como Él quiere. Miren ese texto bíblico. Más claro no puede existir. 1 Corintios 12, 11, 29 y 30. Todas estas cosas lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A uno le da la capacidad de enseñar, a otro de cantar, a otro de sonreír, a otro de dibujar. Cada uno como Él quiere. Es así. Entonces, no, yo soy bautizado y tengo que hablar en lenguas. No. Puede ser que a uno le da la capacidad de enseñar, otro de dirigir, otro de administrar. Dones. Cada uno lo tiene diferente. Y mira lo que dice el siguiente versículo. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Es claro. Entonces hay gente que tiene culpa y dice el Espíritu Santo no es sobre mí porque no hablo lenguas. ¿Acaso todos deben hablar lenguas? Claro que no, porque es un don. Y los dones Dios da a quien Él quiere. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Don tiene que ver con hacer
fruto tiene que ver con ser. Entonces, lo que tú necesitas y debes anhelar en la vida es tener el fruto del Espíritu, que te va a colocar en armonía con la ley de Dios. El fruto del Espíritu. Es la única evidencia. Los dones no. Porque los dones tienen un propósito. ¿Cuáles son el propósito de los dones? Predicación del Evangelio. Dar gloria a Dios. Porque con los dones se da gloria a Dios. No es para gloria humana. No es para decir, miren cómo Dios me usa. Miren cómo soy más consagrado. Yo puedo hacer. Para eso no son los dones. Los dones son para edificar, hacer crecer a la iglesia. Entonces, si yo digo, tengo un don, pero no da gloria a Dios, es para mi propia gloria, mi propio beneficio. Tengo un don, pero no edifica a nadie. Tengo un don, pero no es para la predicación del Evangelio. No es don. No puede ser don. No encuadra dentro de los parámetros donde los dones son dados para el ser humano. No encuadra. Ahora respondo a tu pregunta, que muy bien la colocaste ahí en la primera parte del programa. Porque fíjate, muchos argumentan esto. Yo hablo la lengua de los ángeles. Vamos a 1 Corintios 3. ¿Correcto? 1 Corintios capítulo 3. Bueno, versículo 1. Nosotros tenemos que prestar atención siempre cuando leemos a cada expresión. Las palabras, necesitamos profundizar en cada expresión. ¿Qué tipo de palabra es? Si es una figura, en qué contexto está, en qué género literario. Todo eso es necesario, ¿no? Así como vimos en la primera lección. Cómo leer la Biblia. No es leer como leer el periódico, hay que estudiarla. ¿Cómo comienza el capítulo 13? Comienza con un sí condicional. Si yo hablase, no está diciendo que habla. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. No está diciendo que habla lenguas humanas. Si yo hablase, pero sin amor, ¿cuál es el énfasis en el versículo 1? Ama. Porque sin amor, aunque hagas lo más extraordinario, no sirve. Sigue. Si yo tuviese, y siguen las condicionales, y si tuviese profecía y entendiese los misterios de toda ciencia, y si tuviese la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar a los pobres, y si entregase mi cuerpo, ¿por qué se repite tanto el y si? ¿Por qué? La exageración que un ser humano, no la exageración, el límite que un ser humano puede llegar en la vida o hasta soñar. Imagínense, yo voy a ser quemado. No dice que va a ser. ¿Y si? Si yo llegase a ser el mayor sacrificio del mundo, sin amor no sirve. El énfasis es, sin amor no importa. Entonces, ¿cómo se entiende 1 Corintios 13:1? Sí, que es en griego es la palabra ean, es una posibilidad hipotética. Si fuera una afirmación de que debemos hablar, si dijera, debo hablar en lenguas humanas, entonces debemos colocar también, debo tener el don de profecía y conocer los misterios, debo dar todo lo que tengo a los pobres y debo entregar mi cuerpo para ser quemado, porque todos están en la misma condición. Y sí, y sí, y sí. Pero hay gente que no. A esto ya no les importa. Solamente que dice, yo hablo lenguas humanas. Pero dice, y sí. Ese y sí es una posibilidad hipotética. Porque así como, y si hablara lenguas humanas, también es, y si entregara mi cuerpo para ser quemado. ¿Entienden esto? ¿Cómo se repite la misma palabra? Entonces aquí está hablando de una posibilidad hipotética. Si yo hablase lenguas humanas, y si mi cuerpo fuera, no está afirmando que tienes que hablar lenguas angelicales. Porque si no, tenemos que colocar todo en la misma condición. Así como hablo lenguas humanas, tengo que entregar mi cuerpo para ser quemado, tengo que dar todo a los pobres y quedarme sin nada, tengo que conocer todos los misterios. Y si
El recurso gramatical sí hipotético es para enfatizar que ningún lenguaje, ni en la tierra ni en el cielo, es comparable ¿a qué? A la práctica del amor. Es eso. Ahora, aquí viene algo interesante. No, yo hablo la lengua de los ángeles. Mira en la Biblia, cada vez que hablaban los ángeles, ¿qué idioma hablaban? ¿Tú recuerdas cuando dos ángeles visitaron a Lot y lo sacaron porque iba a ser destruido Sodoma y Gomorra? ¿Qué lenguaje hablaron los ángeles? ¿No era un lenguaje que Lot entendía? Porque si no, no lo hubiese entendido nada. No lo hubiese entendido, sal y huye, no mires para atrás. Entonces, si es que ellos tenían claro el mensaje, el idioma de los ángeles era un idioma comprensible. ¿Cómo dio el mensaje el ángel Gabriel a María? Vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Si viene el ángel y habla su lengua angelical, María dice, ¿qué estás diciendo? Yo voy a ser aquí la sierva del Señor. Entendió el mensaje. Inclusive, si alguien dice yo hablo lenguas humanas, entonces hablo un lenguaje comprensible. Porque los ángeles, cuando se relacionan con seres humanos, no hablan un lenguaje que ellos hablan un lenguaje que el otro entiende. Es el lenguaje humano. ¿Cómo habló cuando fue para Daniel, el ángel? Idioma comprensible. Sí, tiene una pregunta. Pastor, buenas tardes, una pregunta. Entonces, ¿de dónde nace todo esto de las lenguas angelicales que supuestamente tienen que tener un traductor? Porque los vemos hoy en día que está de moda, entre comillas. ¿Y dónde surge todo esto? ¿De la mala interpretación de la Biblia? Totalmente. Ya dije, final del siglo XIX, Seymour, un hombre que aparece con un reavivamiento en la calle Susa, en Los Ángeles, Estados Unidos, aparece con manifestaciones. Yo esto tengo explicado obviamente en un capítulo donde hablo todo sobre eso, más hoy solamente quería tomar los textos, más te voy a hacer un resumen. A partir de allí vienen otro tipo de manifestaciones, como echar fuera demonios. Ahora, eso está mal, ¿no? Porque en la Biblia se echa fuera demonios. El asunto es que ahora a todos se le echa. Los cultos ya no son cultos de Biblia, son cultos de demonios, porque los demonios están llenos en la iglesia. Hablar en lenguas quitó el lugar de la Biblia. Ya no se predica. No, porque ahora el ser humano lo que quiere es tener una experiencia espiritual. ¿Y a qué llama experiencia espiritual? Quiero sentir. Aquí no siento, aquí sí siento. La vida cristiana es por fe, no es por sentimientos. Sí, ¿tenías una pregunta? No, acotando un poco, entonces un poco lo que ellos toman una sola parte nomás del versículo. Lo que estamos mencionando, claro, ¿verdad? Sí. Aislándolo de su base, de su fundamento y de todo el contexto. Y eso no es todo, tenemos más todavía. Miren, lo entiende solo Dios. ¿Escucharon eso? Vamos a 1 Corintios 14. Y ahora sí hemos llegado al centro en sí. Yo les voy a dar algunos versículos aquí porque el capítulo 14 de 1 Corintios, si tú lo lees descuidadamente, te vas a confundir. Vamos a leerlo por partes. Vamos al versículo 2. Les voy primero a mostrar todos los textos que aparentemente habla de que uno habla una lengua que nadie entiende. Versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Lean el versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Lean el versículo 14. Pero si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muy bien. Mírenme acá ahora. Si ustedes leen esos textos sin leer todo el capítulo, ya está. Es lo que hace la gente. Corta y corta. Ya está. Aquí dice que yo puedo hablar en lengua desconocida, aquí dice que solamente Dios entiende, aquí dice que yo solo puedo edificarme. Ya está. Eso dice Pablo, señores. Yo hago lo que dice Pablo. Vamos por partes. ¿Cuál es el problema cuando yo aíslo un texto de su contexto? Siempre le haré decir lo que no dice. ¿Cuál era el problema aquí específicamente en los Corintios? Pablo se enfrentó a una distorsión del don de lenguas en la iglesia de Corinto.
ese contenido misterioso se va a confirmar. Vamos al versículo 9 y versículo 10. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si ustedes estuvieran hablando, ¿qué dice? Al aire. Ah, no era tanto como yo entendía. ¿Y por qué aquí Pablo dice entendimiento? No importa que nadie te entienda. Vamos ahí al versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿qué? Significado. Versículo 14. Pero si yo era una lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En otras palabras, si tú oras en una lengua que nadie conoce, es sin fruto. Es como si hablaras al aire. Es como que no tiene significado. Entonces, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el problema de la iglesia? Pablo no está probando, está corrigiendo. Pablo no está diciéndole una lengua desconocida. Resulta que se había dado la preeminencia al don de lenguas, que como no hablaban lenguas, inventaban una lengua. Entonces dice Pablo, ¿ustedes están hablando al aire? Ustedes dicen yo oro y solo Dios me entiende. Ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Qué cosa están haciendo? Pablo aquí no está probando, está corrigiendo un problema que se había suscitado allí. ¿Cómo vemos la manera como Pablo corrige? Veamos cómo los corrige. Y los corrige obviamente con mucha sutileza y amor. Vamos a, nuevamente, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué dice así? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué dice? Para edificación. Porque ¿qué había dicho? Si no edifica, ¿para qué? Entonces él está corrigiendo. Si tú dices solo yo me edifico, entonces ¿cuál es el sentido? Vamos a leer el versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y por favor, que uno interprete. Porque si alguien interpreta, ¿para qué está hablando? ¿Para qué? No tiene sentido, si nadie lo entiende. No todos van a hablar en lengua. A ver, en orden. Primero tú, después tú y después tú. A ver, ¿alguien lo interpreta? Si no lo interpreta, ¿cuál es el sentido de hablar una lengua extraña? Él está corrigiendo un problema. Vamos a ver, versículo 6 del capítulo 14. Dice así, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablar revelación con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como flauta o cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca una flauta? O sea, ¿cómo ustedes van a hablar lo que no se entiende? Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra comprensible, ¿cómo alguien les va a entender? ¿Están entendiendo? Pablo no está probando, está corrigiendo un problema. Está corrigiendo. No es señal de que el Espíritu Santo está allí. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo tiene que ver conversión, dice el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes. Si la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y todos están indoctos, incrédulos, no dirán que están locos, porque no está cumpliendo su propósito. Si ustedes siguen hablando un lenguaje que dice que viene de Dios y nadie entiende, los demás se van a burlar, van a decir que están locos. No edifica, no predica. Pablo está corrigiendo un problema. Muy bien, ya leímos que tiene que ser, ¿cómo? Con traductor. ¿Realmente tienes don de lenguas? A ver, ¿quién sabe ese idioma? A ver, traduce qué cosa dice. Porque si no, ¿cuál es el sentido? ¿Y dónde se completa más? Viene el versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Pero hoy hablar en lenguas es un desorden completo, todo el mundo habla. No. No está dentro del propósito. Hoy cristianos más buscan éxtasis que el Espíritu, sensaciones, experiencias sin Biblia. Y es un camino peligroso. Se debe hablar de manera organizada, debe haber traductor, debe ser entendido, debe cumplir la edificación de la iglesia, es para el cumplimiento de la misión, no causa confusión, es el verdadero don de lenguas.
Pastor, pero Marcos dice que hablarán nuevas lenguas todos los que creen en mi nombre. La palabra nuevas lenguas en el idioma griego se puede venir de dos palabras, la palabra neos y la palabra kainos. La palabra neos es nuevo que no existía antes y kainos, nuevo que ya existía. Por ejemplo, yo me compro un nuevo auto y alguien dice, oh, cambiaste de auto, tienes auto nuevo. Y yo sí, auto nuevo, cambié de auto. Nuevo para mí, pero ya era usado porque otro ya lo tenía. El auto ya existía, pero era nuevo para mí. Cuando dice Jesús que hablarán nuevas lenguas, no es que inventarán lenguas, sino que hablarán lenguas nuevas para el que lo habla, pero ya conocidas para quienes lo saben. Solo entender la palabra neos y que ahí nos soluciona todo. ¿Qué significa nuevo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no viene cuando yo voy al suelo, cuando yo me tiro, cuando yo... No, el Espíritu Santo viene cuando hay arrepentimiento. Cuando nos bautizamos, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sobre quién es el Espíritu Santo? Hechos 5:32, el Espíritu Santo es dado a quienes lo obedecen. La obediencia es requisito para tener el Espíritu Santo. ¿Cuál obra el Espíritu Santo? Convencer de pecado, guiar a toda verdad, transformar, hacer de nuestros cultos un culto racional, cambiar nuestros hábitos, darnos dominio, darnos amor. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es otra cosa. Infelizmente, hoy hay muchas personas que incluso cargan sobre sí culpa innecesaria, pensando que el Espíritu Santo no llega a su vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué no hablo lenguas? Querido, abre la Biblia y comprende estos textos dentro de su contexto. La obra del Espíritu Santo es que tu corazón sea transformado. La obra del Espíritu Santo es colocar la ley divina en tu corazón. Es transformar tu ser. Es hacer de que tu corazón pueda estar entregado, de que haya arrepentimiento completo en tu vida. No hay manera de poder reducir la obra del Espíritu Santo solamente a una manifestación de éxtasis emocional. ¿Cómo el Espíritu Santo puede llegar a nuestra vida y trabajar de manera silenciosa en nuestro corazón? A veces como la brisa trabaja en silencio para transformar nuestra vida. La obra del Espíritu Santo es una de las obras más extraordinarias que acontece en este mundo. El Espíritu Santo busca transformar al ser humano. Primero lo convence de pecado y cuando lo convence de pecado lo lleva a Cristo y allí acontece la transformación en el ser. Y claro que Él reparte dones para que mientras Cristo no regrese tú te mantengas allí edificando a los demás, edificando la iglesia y proclamando el Evangelio. Y ese Espíritu Santo trabaja de manera silenciosa. Un día Jesús dice a Nicodemo, así como el viento no sabe dónde viene y dónde va, así la obra del Espíritu Santo. Entrega tu corazón a Él y permite que el Espíritu Santo coloque su fruto en tu vida, que es el amor. ¿Quieres orar? Ora junto conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra y nos enseñas hoy la manera como tu Espíritu trabaja en nuestro ser. Nos colocamos bajo tu dirección para que tu Espíritu pueda transformar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Antes de la clase, para mí el don de lengua, sinceramente, por eso hice la consulta al pastor, era solamente para las personas que se bautizaban. He asistido a otras iglesias donde he visto de repente que hablan algo que no se entiende para nada, que saltan, se alborotan, tiran al suelo, se paran. Y cuando oraban, se supone que descendía el Espíritu Santo en ellos y hablaban algo que vos no entendías, que sabían que estaban hablando en lenguas, pero no entendían qué era lo que estaban diciendo. Te asusta los gritos, todo de la forma que lo hacen. Y entonces, claro, como vos mirabas así, decías, bueno, no, yo no hablo porque, claro, yo no soy bautizada, nunca hasta que no me bautice,
Entonces, bueno, de hecho, personas que son bautizadas, como decía el pastor, decían que no piensen que no tienen don de lenguas porque no hablan no tienen el Espíritu Santo porque no hablan en lengua. Uno puede tener el don de la música, el de enseñar, y el otro el don de lengua. No todos vamos a tener lo mismo. Yo estoy en las manos de Dios a partir de ahora y estoy dispuesta a hablar la lengua y con esa lengua que Él entregue a la persona que Él coloque en mi camino. Un día Jesús dijo a sus discípulos que tendría que dejarlos. Y Él tenía que subir al Padre, Él tenía que ir al cielo, y que ellos tendrían que quedarse aquí en la tierra. Haber compartido con alguien la vida 3 años y medio para separarse de un día a otro, realmente es difícil de aceptar. Tú te acostumbras con alguien que convives 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Te imaginas su maestro, su salvador. La expectativa que los discípulos tenían de Jesús era que en algún momento Él sería el rey de los judíos y Él los iba a libertar del yugo romano. Con ese Jesús caminaron, vieron sus manos allí siendo clavadas en una cruz, lo vieron resucitar, lo vieron hacer milagros. Realmente separarse de alguien así cuesta mucho, pero más les iba a costar porque esta vez esta separación no tenía una fecha de encuentro. Él solamente dijo, volveré. ¿Cuándo? Señales habrá, pero no hay fecha. Y en los últimos días, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron llenas de promesas y esperanza. ¿Por qué cargó todas las promesas a los últimos días? Porque Jesús sabía que las últimas palabras no se olvidan. Difícil de olvidar. Si yo tuviese que fallecer después de este sermón, sé que este sería el sermón que todo el mundo recordaría, porque serían las últimas palabras, mi último mensaje. Nadie olvidaría, lo último nunca se olvida. Y Jesús quiso allí presentar a los discípulos promesas que ellos jamás olvidaran. Y mira, en sus últimas palabras, Jesús hizo promesas extraordinarias. San Juan capítulo 14, el versículo 1 dice, no se entristezca porque yo voy a la casa del Padre a preparar un lugar para ustedes. Todos conocemos esa promesa, pero no quiero hablarte de esa promesa. En ese mismo día, en ese mismo momento, mientras les estaba hablando de aquella esperanza que ellos deberían tener porque Él va a regresar para llevarlos a su verdadero hogar, un hogar sin dolor, sin lágrimas, y ahí no va a haber más despedidas porque van a estar allí para siempre. En este mismo capítulo, en el versículo 15, comienza diciendo así, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Son las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo. Y en el siguiente texto nos presenta una promesa, y la promesa es, yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no podría estar más entre nosotros porque Él se hizo humano, Él es Dios hombre, pero habría alguien que sí nos acompañaría aquí todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, estamos en la presencia de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Del Espíritu Santo. Cuando decimos, Dios me libró, Dios me protegió, Dios está a mi lado, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Aquel que te da fuerza, aquel que te empuja, aquel que te fortalece, aquel que te acompaña todos los días hasta que Cristo regrese. Aquel que está aquí, ahora está contigo asistiendo a la TV, a tu lado es el Espíritu Santo. Este consolador fue la mayor promesa. Este consolador es el mismo Dios.
Según Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que cuando Jesús mandó bautizar, dijo: bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Es el Espíritu Santo, pero poco se habla del Espíritu Santo. Es más, pocos conocen el Espíritu Santo. Yo fui profesor hace algunos años atrás. Nunca voy a olvidar el primer día de clases donde yo entré a un salón como un profesor y yo quería evaluar el conocimiento de mis alumnos del nivel secundario acerca de Dios, de lo básico, de lo esencial, de lo fundamental. Así que el primer día dije: vamos a tomar un breve examen, va a ser muy simple, muy sencillo, con preguntas que tienen que ver con cultura religiosa. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? Y dentro de las preguntas, yo puse allí: quiero que me describas a Dios, pero dividido en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca había reído tanto cuando recibí todos los exámenes para poder revisar luego y entregarles al día siguiente, al ver cómo respondieron los alumnos las tres últimas preguntas. Sin duda, el concepto que ellos tenían era el concepto de los padres, porque el conocimiento se transmite, ¿verdad? Y el concepto de los padres es el concepto de la sociedad, es el concepto de nuestra generación. Y allí alguien dibujó, dice: Dios Padre es un Dios, es una luz potente que no se puede ver. Otro examen decía: Jesús es el retrato vivo, ¿verdad? El que vemos allí con una barba, con pelo largo, con ojos bonitos, con una mirada tierna. Ese es Jesús, porque eso se nos ha metido aquí a la mente, eso han dibujado el retrato en nuestra mente. Pero el problema era cuando yo les pedí que puedan ilustrar o puedan dibujar o puedan describir al Espíritu Santo. Y allí fue una confusión. Uno de ellos me dejó en blanco la hoja. Dijo: el Espíritu Santo es invisible, punto. Otro puso el Espíritu Santo fuego. Otro, el Espíritu Santo una paloma. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo es simbolizado por diferentes imágenes. Fuego, ¿recuerdas Hechos 2? Apareció como lenguas de fuego allí mientras los discípulos estaban orando después de 50 días que Jesús fue al cielo y descendió el Pentecostés, es decir, el Espíritu Santo, la promesa de Dios hecha realidad. Ahora apareció como lengua de fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por fuego? El fuego quema, consume, destruye. El Espíritu Santo es capaz de quemar, destruir el pecado de tu vida, pero el fuego también ilumina. El Espíritu Santo es capaz de iluminarte, de guiarte, de mostrarte el sendero. Sin el Espíritu Santo los seres humanos seríamos necios. Necedad es la ausencia del Espíritu Santo en la vida. Sabiduría es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es simbolizado por una paloma? ¿Recuerdas el bautismo de Jesús? Apareció allí en forma de una paloma. La paloma es el símbolo de orientación. Incluso hace muchos años atrás se usaban palomas mensajeras para llevar un mensaje. La paloma siempre va a regresar a su lugar, nunca se va a perder, tiene un sentido de orientación. El Espíritu Santo es quien nos orienta, quien nos guía y siempre nos va a hacer regresar a los brazos del Padre. En Juan capítulo 3 el Espíritu Santo es simbolizado con el viento. En el diálogo que tuvo Jesús y Nicodemo le dijo: ¿ves el viento? ¿Escuchas el viento? Tú no lo ves, solamente ves, sientes el efecto. Así es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo cuando transforma una vida lo hace de una manera tan misteriosa e increíble. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por agua? Porque el agua limpia, el agua purifica, en fin, al Espíritu Santo se usa o se presenta en la Biblia con diversos símbolos, porque cada símbolo me dice una función, qué cosa es lo que el Espíritu Santo hace por mí. Pero pocos conocemos al Espíritu Santo. Pocos creen que el Espíritu Santo es un ser, una persona. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es una energía. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad.
¿Por qué? Porque tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene amor, puede decidir, puede entristecerse. Mira solamente un ejemplo. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas los hace uno, el Espíritu Santo, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, Él tiene voluntad. Una fuerza no tiene voluntad. Una energía no tiene voluntad. Pero el Espíritu Santo tiene personalidad. Es una persona, es alguien que está a tu lado, es alguien que te acompaña. El Espíritu Santo también puede examinarte. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que tiene inteligencia porque examina, discierne el corazón del ser humano. El Espíritu Santo puede amar, Romanos 15:30. Es amor. El Espíritu Santo es poder. ¿Recuerdas a Pedro predicando con un solo sermón, un solo mensaje, más de 3,000 personas aceptando a Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usó a Pedro. Y hoy el Espíritu Santo está a tu lado. ¿Cómo sabe, pastor? Mira, la obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Yo quiero que tú puedas comprender. El libro de Juan capítulo 16, versículo 8 dice así: y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ahora comprendes? Cuando una persona dice, yo tengo necesidad de Dios, no es que el ser humano necesita de Dios o tiene necesidad natural. El Espíritu Santo está tocando su corazón. ¿Sabes por qué te quedaste mirando hasta ahora, hasta este momento la TV? Porque el Espíritu Santo está llamándote. El Espíritu Santo puede usar instrumentos humanos, imperfectos, pecadores, falibles como yo, pero puede usar en un momento para decirte cuánto te ama y qué plan tiene para tu vida. El Espíritu Santo puede usar la internet, puede usar la TV, puede usar la radio, puede usar los medios de comunicación, puede usar un ser humano, puede usar una noticia para enternecer tu corazón, porque Él quiere convencerte de pecado. Es decir, el Espíritu Santo habla nuestra conciencia y hace sentir nuestra necesidad porque nos hace ver nuestra realidad. El Espíritu Santo fue quien incomodó a Adán cuando pecó. Pero el ser humano, cuando se incomoda por su conciencia, en lugar de correr a Dios, corre de Dios en sentido contrario. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Cuando hay alguien que se convierte, cuando hay alguien que acepta a Jesús, no es porque Él quiere, es porque el Espíritu Santo le convenció. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, convencerte de pecado, convencerte que necesitas un Salvador, que necesitas de Jesucristo, que necesitas poner tu vida en armonía con la ley de Dios. ¡Qué maravilla! Y cuando el ser humano da lugar al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo lo transforma, cambia sus hábitos, cambia su vida. El borracho ya no bebe más, el drogadicto no se droga más, porque es transformado por el poder del Espíritu Santo. Él es quien te acompaña. Pero mucho cuidado con lo que te voy a decir ahora. El Espíritu Santo puede hablar a la conciencia y la conciencia se encarga a veces de atormentarnos. Una publicación yo hice esta semana y decía, la conciencia es como una abeja, bien tratada te da miel, pero cuando la ofendes te clava el aguijón. El Espíritu Santo puede convencerte a través de ella. Sin embargo, hay muchas conciencias cauterizadas que ya no tienen noción de pecado. Hacen el mal, se deleitan haciendo el mal porque perdieron ese sentido de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Mucha atención aquí. Efesios 4:30. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo se entristece. ¿Y en qué momento se entristece?
Cuando el ser humano se ensordece, cuando el ser humano se encapricha, cuando el ser humano, a pesar de tanta evidencia, a pesar de tantas cosas que ha visto en su vida, no quiere saber nada de Dios. El Espíritu Santo te llamó a través de tu esposa, a través del pastor, a través de tu hijo, a través de una enfermedad, a través de ese accidente que tuviste, te llamó a través de ese fracaso para que vayas a Jesús, y a pesar de eso insistes en ser rebelde. El Espíritu Santo se entristece. ¿Y sabes qué ocurre cuando entristecemos el Espíritu Santo? Marcos capítulo 3, versículo 28 dice: de cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? No juegues con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ya escuchaste su voz hablando a tu corazón? ¿Cuántas veces te llamó? ¿Cuántos años de tu vida viene diciéndote que es hora de que te entregues a Jesús? Pero el ser humano se enterquece. Y llega un momento en que el ser humano no tiene más necesidad de Dios. Y cuando no tiene necesidad de Dios, no va a Jesús para pedir perdón. Y si no pide perdón, no tiene perdón. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto. Pecado contra el Espíritu Santo es un acto continuo de desobediencia. Cada vez que el Espíritu Santo te llama, tú dices no. Y otra vez el Espíritu Santo te llama y tú dices no. Y el Espíritu Santo insiste y tú dices no, y no, y no, y no. Que un momento llegas a acostumbrarte tanto con el pecado que para ti es normal. Empiezas a perder la conciencia y no sientes necesidad de Dios. Pero mientras tengas necesidad de Dios, todavía no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que no has pecado contra el Espíritu Santo? Que estás escuchando este programa, que estás viendo este programa. Y es porque el Espíritu Santo está tocando una vez más a tu corazón y te está diciendo: yo quiero salvarte, porque yo estoy aquí en este mundo para convencerte de pecado, para mostrarte el sacrificio de Jesús. Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿La voz de quién? La voz del Espíritu Santo. Entonces, querido, voy a hablar para ti. Tú que piensas que ya pecaste contra el Espíritu Santo y dices: pastor, yo ya hice cosas demasiado malas. ¿Qué cosa dice la Biblia? Todo pecado será perdonado. ¿El homicidio es pecado? Sí. ¿Tiene perdón? Sí. Cosas horribles que tú puedas cometer: robar, matar, asesinar, arruinar, destrozar, destruir, ¿tiene perdón? Sí tiene perdón mientras tú quieras. Pero el momento que tú te rebelas abiertamente contra Dios y digas: no tengo más necesidad de Dios, es porque perdiste la conciencia. Y es porque el Espíritu Santo ya no puede hacer nada para convencerte. Pero mientras digas: yo soy pecador, yo necesito de Dios, estoy luchando contra este pecado, pequé, fallé, pero necesito cambiar, es porque el Espíritu Santo está luchando contigo para que tú puedas ser transformado. Es hora de entregarse a Jesús. Es hora de escuchar la voz del Espíritu Santo, que en este momento está hablando a tu corazón. Yo quiero orar por ti. Quiero orar contigo. ¿Me permites? Vamos a orar juntos. Llama a tu familia. Dile: vamos a orar. Y vamos a pedir como David pidió en Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque nuestra luz, es nuestra guía, es quien nos convence de pecado. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy el Espíritu Santo habla a mi corazón y me hace ver la realidad de mi vida. Hoy quiero ser transformado por ti. Hoy quiero que tú me ayudes a cambiar. Quiero que entres en mi vida, que me perdones. Quiero sentir paz en mi vida, en mi corazón. Quiero ser una persona transformada por ti. Y quiero tener la salvación, el gozo de la salvación en mi corazón. Gracias por la oportunidad que me das. Esta vez escucho tu voz y me entrego a ti.
en el nombre de Jesús. Amén. Vértigo de seda, mi calma se queda.